Bueno, muy bienvenidos a todos. Feliz sábado. Bueno, muy lindo los himnos que pudimos escuchar. Me gustaron mucho. Uno de ellos quería escoger para empezar, pero lo iban a cantar en parte especial, así que dejé que lo interpretaran ellos en la parte especial. Así que bueno, gracias. Muy lindo el himno. Bueno, em, el tema que tengo hoy para ustedes voy a hablar un poquito del mensaje de la iglesia de Efeso. Eh, y bueno, vamos a empezar sin más. Pueden buscar Apocalipsis 2, versículos 1 al 4. Eh, Efeso, cada nombre de la iglesia tenía eh, un nombre simbólico y significa, Efeso significa deseable. Bien. Es más que nada porque Apocalipsis 2, de eso de completo sería de Apocalipsis 2, 1 al 7, que abarca toda la iglesia de Efeso. Bueno, dijimos que el significado era deseable. Y bueno, si nosotros pensamos un momento, eh, debería ser nuestro deseo tener un carácter semejante al, al que nos dice este nombre, ¿no? Que sea un deseo nuestro tener estas características que vamos a leer en la iglesia de Efeso. Bueno, comienza así. Quisiera que... Ahí estaría. Vamos a comenzar allí. Fíjense que dice, escribe al ángel de la iglesia en Efeso. El símbolo de ese ángel en la iglesia de Éfeso, gracias, de Éfeso, es al jefe de la iglesia, sería, ¿no? O sea, cuando le dice, escribe al ángel en la iglesia en Éfeso, significa que está hablando primero al jefe de la iglesia. Así que así comienza este mensaje. Bien, ahora hace una descripción de Jesús. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, a su derecha, el que camina en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Así que acá va a haber un mensaje positivo en cuanto a lo que hace esta iglesia. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Bueno, fíjense las cantidades de cosas positivas que tiene esta iglesia de Éfeso. Dios conoce cómo trabaja, conoce su paciencia de la iglesia. Fíjense que no podía soportar a los malos en la iglesia y los había hallado mentirosos. Este es algo positivo para la iglesia. Ha sufrido, o sea que había pasado pruebas y dificultades y también había vuelto a tener paciencia en cuanto a esto y había trabajado arduamente por Cristo y no había desmayado, así que vemos cosas positivas. ¿Cuál es el regaño para esta iglesia? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Bueno, vamos a ver un poquito más con detalles esto a continuación. Pero esto no es algo bueno, esta reprensión de Dios. Porque si esto se prolonga, realmente se convierte en algo muy negativo.
¿Qué sigue diciendo? Le da una exhortación o consejo a la iglesia de Éfeso. Dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Así que fíjense que si uno deja su primer amor, como leímos en el versículo 4, equivale a qué cosa, según dice el versículo 5, que está allí. Equivale a caer. ¿Y a quién solamente Dios le pide que se arrepienta? ¿A quién le dice Dios arrepiéntete? ¿Por qué Dios pide a las personas que se arrepientan? ¿De qué nos tenemos que arrepentir? Bien. Ahora, podemos entender ese punto. Ahora dice, hace una invitación a escuchar lo que dice el Espíritu. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es algo que es común en cuanto a las palabras de Jesús. Jesús en los evangelios, en varias oportunidades, dijo, el que tiene oído, oiga, o que use su oído para oír, para prestar atención. Así que está bien lo que vuelve a decir aquí. ¿Cuál es la promesa, lo positivo de este mensaje? Dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. Una hermosa promesa para el que vence finalmente. Ahora, este mensaje era para la iglesia literal de ese tiempo, pero le vamos a hacer una aplicación también a este tiempo, que por eso lo vamos a estudiar, ¿verdad? Bueno, no se ve bien la imagen, pero bueno, ahí es más o menos donde estaba la iglesia anterior, donde se encontraba esta iglesia de Éfeso en ese tiempo. El país que está es Turquía, los rodean, hay otros países que quiero ver un poco mejor. Albania, Grecia, que está a la izquierda, que se ve como una pequeña isla, pero no alcanza a abarcar allí. En esa imagen. Bueno, Líbano, Irak, un poco más a la derecha de donde está marcado. Bueno, todo en esa zona. Esta es una imagen ahí del Coliseo, donde Pablo predicó, según dice la Escritura, aproximadamente como unos 3 años. Esto es una de las estructuras que hoy en día todavía están allí. Bueno, interesante que Pablo estuvo allí predicando y fíjense cómo todavía eso ha durado. Bueno, ¿qué denunciaba Pablo en ese lugar, en Éfeso? Bueno, estaba la diosa de la fertilidad Artemis. Diana era la diosa de la luna. Las inscripciones de la época la describen como la diosa salvadora y la madre de los dioses. En el arte de la época se le representa como una mujer con muchos, ya alcanzan a ver en la imagen, y con un infante en sus brazos. No es coincidencia que fue en el concilio de Éfeso, en el año 431 después de Cristo, que la Iglesia Católica proclamó que la Virgen María es la Madre de Dios. En el arte de la Iglesia Católica, a María se le pinta como una madre con el niño en sus brazos. Así que podemos ver que de allí se saca esta idea que la Iglesia hasta el día de hoy la mantiene, la Iglesia Católica, pero viene de esta adoración a estos dioses falsos. Un poco sobre cómo era la estructura de ese templo de la diosa Diana que había en esos tiempos, en el que Pablo también predicaba allí. Y fíjense la estructura que era. Hoy en día no se mantiene de esa manera, pero así era, ¿no? Y fíjense cómo era la construcción de esa época, ¿no? Todo las dimensiones que tenía y cómo la economía también dice que giraba en torno a la adoración de esta diosa.
Y cuando Pablo les predicó en ese tiempo, mucha gente se enojó con Pablo y tuvo una gran lucha ahí Pablo y pasó grandes pruebas, y también los seguidores de Cristo que estaban allí con Pablo pasaron por dificultades por denunciar la adoración hacia esta diosa. Bueno, es un poco de información que nos va a venir bien. Ahora, la iglesia de Éfeso abarcó aproximadamente desde el año 31 hasta el año 100 de nuestra era. ¿Qué dice el Espíritu de Profecía en cuanto a esto? En cuanto al mensaje de las iglesias, como para dar una introducción a este mensaje que vamos a comenzar. Dice, si escucharan lo que el Espíritu dice a las iglesias, está hablando a los miembros, y meditaran en las instrucciones, en la instrucción dada a ellas, sus oídos serían cerrados, dice, a las tonterías y cosas sin sentido que les rodean. Tampoco las escucharían y repetirían esas cosas, mucho más las ansiarían. O sea, fíjense de cuántas cosas nosotros estamos hoy en día bombardeados, ¿no? Y de las cuales nosotros quizás dialogamos con las personas alrededor de cosas sin sentido, y que dice allí que sus oídos serían cerrados a esas tonterías. No le prestarían atención a esas cosas si escuchasen el mensaje a las iglesias. Ahora, dice que tampoco las repetirían y mucho más ansiarían escuchar este mensaje a las iglesias. Así que podemos ver que esta cita es contundente, que es necesaria para comenzar el tema que vamos a estudiar ahora. Hay un título ahí, dice, sus obras y arduo trabajo de esta iglesia. La iglesia de Éfeso era una iglesia activa y trabajadora. La palabra obras, que es erga, es la misma que usa Santiago para referirse a una fe que obra. Prestemos atención. Fíjense que es una iglesia que estaba trabajando, y vamos a ver un poco más, dice arduo trabajo. Vamos a ver que no era cómodo esto. La palabra que se traduce arduo trabajo se usa con frecuencia para referirse a los que hacen obra misionera bajo circunstancias extenuantes. O sea, podemos decir que no trabajaban cómodos. Y sabemos eso porque hemos leído ahí en Hechos de los Apóstoles todas las dificultades que se le presentaron a los discípulos y a los creyentes de esa época. Cómo eran perseguidos y cómo eran maltratados. Y aún así trabajaban. El significado de la palabra se deja ver en la descripción que dio el apóstol Pablo de su trabajo misionero en 2 Corintios 11, 23 al 28. ¿Alguno se acuerda de lo que dice allí? En lo que dice en 2 Corintios 11, 23 al 28. Bueno, vamos a leer para los que tenemos poca memoria, para que podamos entender cómo era este arduo trabajo de la iglesia o esta iglesia activa, y comparemos con nosotros, para que podamos ver, a ver si estamos cerca de esto. En 2 Corintios 11, 23 al 28 dice cómo trabajaba la iglesia en ese tiempo. ¿Son ministros de Cristo? Como sabio hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin medida, en cárceles más, en muertes muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado en lo profundo de la mar. En caminos muchas veces, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en la mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en hambres y sed, en muchos ayunos, en fríos y en desnudos. Sin otras cosas, además,
lo que sobre mí se agolpa cada día, la solicitud de todas las iglesias. Así que podemos decir que cómo es que trabajaba esta iglesia, cómo eran esas obras y ese arduo trabajo. Esto nos hace pensar un poquito, porque así era que trabajaba la iglesia y bueno, hoy en día estamos en una situación demasiado cómoda y bueno, cómo Dios nos llama la atención a cómo debemos trabajar en esta época. Debemos aprovechar la tranquilidad que tenemos, porque si vienen tiempos difíciles, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a trabajar así como el apóstol Pablo trabajó bajo estas circunstancias o vamos a abandonar la fe? Bueno, creo que no hace más comentario, no hace falta un mayor comentario que lo que le hemos leído. También dice: la iglesia de Efeso trabajó arduamente en la obra misionera casi hasta el punto de quedar exhaustos. Esta idea se deja ver en el versículo 3, a donde Jesús elogió a la iglesia diciéndole que has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Trabajaban con amor hacia Jesús y no habían desmayado, luchaban por dar el mensaje. ¿Qué más? ¿Qué nos dice sobre esta iglesia? La paciencia de Éfeso. Dice, hay dos palabras griegas que se traducen paciencia en la escritura. Una es la palabra macrotumía y la otra es hupomone o upomone. La palabra macrotumía se traduce correctamente paciencia, pero la palabra hupomone se debe traducir como perseverancia o persistencia. Esta palabra aparece 2 veces en el mensaje a la iglesia de Éfeso, en los versículos 2 y 3. Es la misma palabra que aparece en Hebreos 12:1, Santiago 5:11, Apocalipsis 13:10, Mateo 24:13. Un buen comienzo no nos gana una carrera, solo los que perseveran hasta el fin ganan el premio. Ahora, ¿qué dice Hebreos 12:1? Dice, ahí está, lo puse en pantalla, lo pueden ver. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos. ¿Cuál era la nube de testigos que tenían, según dice acá Hebreos 12:1? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Y dónde los menciona? Ah, bien, en Hebreos 11, bien. Esa gran todos esos hombres que menciona ahí en Hebreos 11, ¿la pasaron bien? Bien. Así que podemos ver que esta palabra de Apocalipsis, que la menciona la palabra jupomone, que la menciona en los versículos 2 y 3, es casi similar a estos hombres de fe que sufrieron anteriormente ahí, ¿no? Que ya sabemos, Abraham, bueno, voy a mencionar Elías, Moisés, bueno, menciona otros personajes también. Entonces decía, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia, ahí está la palabra, upomone, la carrera que tenemos por delante. ¿Qué más dice de esta iglesia? No podían soportar a los malos. La iglesia de Éfeso no toleraba a los que enseñaban herejías o error, pues protegía la sana doctrina comparando toda enseñanza con la palabra de Dios. El apóstol Pablo les dijo a los ancianos de Éfeso que velaran, pues iban a entrar en medio de ellos lobos rapaces que enseñarían cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Ahí en Hechos 20, versículos 28 al 30. La iglesia apostólica comparaba toda enseñanza con la palabra de Dios y reprendía a los que practicaban el pecado. ¿Se acuerdan de un ejemplo bíblico ahí? No sé si está bien, pero me acuerdo ahí de Ananías y Zafira en Hechos, ¿no? Que, bueno, no estaban bien con Dios y habían mentido y Pedro los reprendió y como ellos no se arrepintieron, bueno, les tocó
pasar por la muerte, murieron allí en ese instante, ¿no? Así que esta iglesia verdaderamente, de la forma en que predicaba y trabajaba, no soportaba a los malos y a las personas que estaban haciendo mal las cosas. Y el Espíritu también los rechazaba, obviamente. Lo hacían por amor al nombre de Jesús. No cabe duda que la iglesia apostólica amaba el nombre de Jesús y estaba dispuesta a sufrir por él. En Hechos 5:41 nos dice que Pedro y Juan se gozaron de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Así que, no pasaron momentos fáciles los discípulos, pero asimismo trabajaban y lo hacían por el nombre. En Hechos 15:25 afirma que los que predicaban el Evangelio arriesgaron sus vidas por causa del nombre también. Y en Hechos 21:13 nos dice que los que predicaban el Evangelio estaban dispuestos a morir por causa del nombre. Así que eran personas que trabajaban con sinceridad, con amor hacia Cristo y estaban dispuestos hasta a dar sus vidas. ¿Qué pasaría si nosotros nos ponemos a pensar, lo estuvimos meditando ahí en la escuela sabática, ¿no? Que a veces nosotros decimos que sí estaríamos dispuestos a dar la vida por Dios, pero ¿qué pasaría? Meditemos un poquito. ¿Qué pasaría si nos tuviéramos una prueba similar? ¿Estamos seguros que nosotros daríamos la vida por Cristo si nos tocara una circunstancia similar? Si tenemos dudas en cuanto a eso, creo que ahora es el momento de despejar esas dudas, de entregarnos al Señor y pensar realmente si soy sincero conmigo mismo, si me tocaría pasar por una prueba semejante. Ahora, sigue diciendo, ¿no? En cuanto a que dejó su primer amor, esta expresión nos hace pensar en el noviazgo y el matrimonio. A veces sucede que durante el noviazgo y los primeros años del matrimonio, el amor es fuerte, celoso y atento. Pero al pasar el tiempo, existe el peligro que el trabajo y demás actividades los lleve a dedicarse menos tiempo y atención, de modo que el primer amor se vaya desvaneciendo. Así que, lo compara con esto también, ¿no? Así que ahí tenemos para meditar aquellos que están casados, que puedan tener una similitud en cuanto a este punto. Ahora también hay otro más que también es importante. La iglesia de Efeso corría el peligro de trabajar hasta el punto de perder la conexión vital con Jesús. Esto nos recuerda la historia de María y Marta. Marta dice, amaba a Jesús y trabajaba arduamente para atenderlo. Pero María se sentaba a los pies de Jesús para aprender del Maestro. El trabajar en pro del Evangelio y defender la ortodoxia doctrinal es importante, pero no a expensas de una relación viva y personal con Cristo Jesús. El siguiente versículo nos dice que perder el primer amor equivale a caer. Ahora, lo había mencionado anteriormente, y vamos a ver por qué es que equivale a caer. Apocalipsis 2:5. Voy a leer nuevamente. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Comienza allí. Quitaré tu candelero. ¿Qué significa eso? La iglesia perdería su posición como legítima representante de Cristo. Ahí tenemos unos versículos para leer. Marcos 5, 14 al 16. Marcos 4, 21 al 25. Lucas 8, 16 al 18.
La iglesia había caído, pero la misericordia divina le dio una oportunidad de arrepentimiento también. Por eso le dijo, arrepiéntete de lo que has hecho. Pero ¿qué equivale que Dios quite el candelero? ¿Qué es lo que está quitando de la iglesia si no se arrepentía de ese pecado? Si quita el candelero, ¿cuál era la función del candelero en el santuario? Alumbrar. Y si quita la luz, ¿qué quita entonces de la iglesia? A Cristo. La verdad. Y también, y también al Espíritu Santo. Bien. Así que podemos ver que estaba en una situación complicada la iglesia en cuanto a este punto. No era algo que se podía dejar pasar por alto. Más allá de que la iglesia estaba firme y trabajaba, pero estaba en peligro de que su candelero fuera quitado. Vamos a leer algo, creo más adelante lo tengo ahí. ¿Qué más decía de esta iglesia? Bueno, ¿recuerdan que no soportaba a los nicolaitas? Los nicolaitas eran una secta que enseñaba que existe un dualismo radical entre el cuerpo y el alma. Creían que nada de lo que hicieran con el cuerpo podía contaminar al alma. Por eso enseñaban que los cristianos estaban libres de la ley y podían hacer como les plazca. Encontraremos que mientras que la iglesia de Éfeso en el siglo I rechazaba a los nicolaitas, la iglesia en el siglo IV los toleraba, porque después lo menciona más adelante. Ahí Apocalipsis 2:15. ¿Qué sostenían estos nicolaitas? Bueno, aquellos que enseñaban esta doctrina hoy tienen mucho que decir en cuanto a la fe y la justicia de Cristo, pero pervierten la verdad y la usan para servir la causa del error. Declaran que solo es necesario creer en el Señor Jesucristo y que la fe es todo lo que necesitamos, que la justicia de Cristo es la credencial del pecador, que esta justicia imputada cumple la ley por nosotros y que no estamos obligados a obedecer la ley de Dios. Esta clase afirma que Cristo vino a salvar a los pecadores y que nos ha salvado. Repiten vez tras vez, estoy salvo. Pero ¿están salvos mientras transgreden la ley de Jehová? No, pues el manto de la justicia de Cristo no encubre la iniquidad. Tal enseñanza es un engaño repugnante y Cristo llega a ser para estas personas una piedra de tropiezo, como ocurrió con los judíos. A los judíos porque no estaban dispuestos a recibirle como Salvador personal. Y a estos profesos creyentes en Cristo porque separan a Cristo y la ley y creen que la fe toma el lugar de la obediencia. Separan al Padre y al Hijo, los salvadores del mundo. Virtualmente enseñan tanto por precepto como por ejemplo que Cristo por su muerte salva a los hombres en sus transgresiones. Así que esta creencia de los nicolaitas es algo que se mantiene hoy en día en muchas personas que dicen que solamente somos salvos por fe, solamente. Pero olvidan de que los mandamientos de Dios, obviamente, si los cumplimos, nos alejan del pecado. El cumplir los mandamientos nos mantienen lejos del pecado. Bueno, antes de pasar a este punto, creo que me había olvidado de mencionar algo importante también. En cuanto a lo que mencioné anteriormente, cuando Dios decía que iba a quitar su candelero. Tengo que volver un poquito hacia atrás. ¿Qué es lo que sucedía con esta iglesia, lamentablemente? Que a medida que los creyentes, los principales, los apóstoles, iban muriendo o iban perdiendo su vida, lamentablemente, era en cuanto a lo que han dejado su primer amor, en cuanto a ese quería hacer comentario, que han dejado su primer amor. La iglesia se fue debilitando porque los discípulos, a medida que iban muriendo, y ellos que iban dejándole sus ideales a otros,
esas personas que iban teniendo sus ideales, por ejemplo, yo dejo a mi hijo, un decir, ¿no? Si tuviera un hijo, le dejaría a mi hijo la enseñanza y no le enseño bien, mi hijo después va a ser más débil cuando tenga sus hijos. Y así es que este amor se iba debilitando. Y bueno, y así es que a medida de que fueron pasando los años, los que iban quedando detrás, las generaciones eran cada vez más débiles y por lo tanto ese primer amor se fue perdiendo. Por eso es que Cristo lanzó esta reprensión para la iglesia y que había dejado su primer amor. Ahora esto nos hace pensar un poquito a nosotros, porque ¿cómo estamos preparando a las generaciones que están detrás de nosotros? Es para que pongamos en pie la responsabilidad que Dios nos ha depuesto en este tiempo, para que pensemos cómo vamos a dejar a las generaciones que siguen después de nosotros si nos toca morir. Entonces, meditemos un poco en este asunto. Es tiempo ahora en el cual el Señor nos dice, arrepiéntete de donde has caído y haz las primeras obras. Si no tenemos el fervor que Dios requiere de nosotros, bueno, es tiempo de que nosotros podamos meditar ahora y podamos pedirle al Señor que nos ayude a adquirir ese fervor similar que tenían los discípulos de aquella época, para que las generaciones que siguen tras de nosotros puedan tener el mismo fervor que nosotros. Y si está, bueno, esto también estaba meditando anoche mientras leía el tema y me hizo acordar también ahí al libro de Tito, cuando Pablo le dijo algo allí a Tito. Le dejó un trabajo que tenía que hacer. A ver si lo encuentro. Ahí en Tito 1:5. Fíjense que Pablo buscaba personas, les preparaba de tal manera que tuvieran fervor por la causa de Dios y de la predicación del Evangelio, y tenían que hacer un trabajo importante estas personas que Pablo dejaba. Pero fíjense, Tito 1:5 dice, por esta causa, dice, te dejé en Creta, para que corrigieses lo que falta y pusieses ancianos por las villas, así como yo te mandé. O sea, Pablo le dejó una gran responsabilidad a Tito allí. Lo había dejado en Creta para que buscara personas y buscara grupos, y en cada grupo pusiera ancianos que mandaran la iglesia. Pero que, o sea, los dejó con ese fervor para que siguieran el mensaje. Dejó que buscaran ancianos para que esos ancianos tuvieran esa responsabilidad de mantener viva la fuerza de la iglesia, mantener vivo el fervor en la iglesia y que la iglesia trabajara por la causa del Evangelio. Es decir, Pablo hizo su trabajo bien y por eso confió en Tito. Dejó una persona responsable a cargo de ese arduo trabajo. Así que podemos ver acá, si meditamos bien y pensamos bien, este trabajo que algo así debe ser similar a la obra que se debe hacer en este tiempo. Dejar personas a cargo que tomen esa responsabilidad y que siguen adelante con este mensaje también, pero con fervor y firmeza. Bueno, finalmente, vamos a hablar un poco de lo positivo de este mensaje. Dios le dijo al que venciere. La palabra Nikao significa ganar la victoria o conquistar y describe una lucha continua que culmina en victoria. ¿Bien? En Apocalipsis es un participio presente que significa el que continúa ganando la victoria. Vamos a leer ahí unos versículos. Vamos a leer Apocalipsis 5:5 para que podamos entender bien esta palabra Nikao, que significa ganar la victoria y conquistar, y que también describe como una lucha continua que se ganó.
una victoria que permanece en el tiempo. Porque esa es la victoria que le va a conceder Dios. Al que venciere le va a conseguir una victoria que sigue en el tiempo. Apocalipsis 5:5 dice, y uno de los ancianos me dice, no llores. Y aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido, ahí viene esa palabra Nicao, para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Quién fue el que venció allí, la raíz de David? ¿Quién fue el que venció? Y perseveró bien. Así que finalmente es una gran promesa para esta iglesia. Al que venciere bajo estos principios que le ha dado a esta iglesia, va a ser una victoria permanente que continúa. Y por eso acá, que se vuelve a mencionar acá, esta palabra Nicao, que ha vencido para abrir el sello, Jesús venció y esa victoria fue una victoria que continuó en el tiempo. Persistió y ya ganó y siguió. Y es una victoria que hasta el día de hoy se festeja. ¿Bien? Bueno, hay otros versículos allí, pero quería leer ese. También está ahí el de Apocalipsis 15:2. Bueno, a ver, lo voy a leer. Apocalipsis 15:2. ¿Qué dice? Así nos queda bien claro. Y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria de la bestia y de su imagen y de su señal y del número de su nombre, estaban sobre el mar de vidrio teniendo las arpas de Dios. Bueno, acá está describiendo al pueblo de Dios que ha vencido, que finalmente se lo ve sobre el mar de vidrio, y fíjense, dice que han alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen. Sabemos que esta victoria que van a alcanzar sobre la bestia y su imagen va a ser una victoria que van a tener que ganar esta victoria y van a tener que luchar por tener esa victoria. Porque no va a ser va a ser una prueba de un solo día. Va a ser una prueba de mucho tiempo y esa victoria tiene que persistir desde el principio hasta el fin, desde que comienza la prueba, ¿verdad? Por eso que dice aquí que habían alcanzado la victoria de la bestia y de su imagen y de su señal y de su número, de su nombre, y estaban sobre el mar de vidrio. Bien, así que ahí podemos entender que al que vence es una victoria que continúa en el tiempo y que no es una victoria fácil, por lo que ven, pero persisten en obtener la victoria. Ahora habla sobre el paraíso de Dios. La palabra paraíso se encuentra tan solo 3 veces en el Nuevo Testamento. En Lucas 23:43, en 2 Corintios 12:4 y Apocalipsis 2:7. En Génesis 2:8 al 10, la Biblia Septuaginta usa la palabra para describir el huerto del Edén. El paraíso no es un lugar intermediario entre el cielo y la tierra como creían los judíos de la época de Cristo. El apóstol Pablo explicó que el paraíso se encuentra en el tercer cielo a donde mora Dios. Y una comparación entre Apocalipsis 2:7 y Apocalipsis 22:2 te muestra claramente que el árbol de la vida se encuentra en la presencia misma de Dios. Así que bueno, ahí menciona el paraíso de Dios. Bueno, estas son las últimas cosas positivas de la iglesia. Vamos a terminar entonces con una conclusión en cuanto a todo lo que hemos leído y analizado en el tema de hoy. Esto está en tomo 6, páginas 421 y 423. Al principio dice, lo que distinguía a la iglesia de Éfeso era la sencillez y el fervor de un niño. ¿Vieron cuando los niños quieren aprender algo? Cómo insisten, están ahí saltando y dicen, bueno, enseñame, a ver, contame y decime cómo es esto, ¿verdad? Bien. Manifestaba hacia Cristo un amor sentido, vivo y ferviente. Los creyentes se regocijaban en el amor de Dios, porque Cristo estaba continuamente presente en su corazón. Alababan a Dios y su actitud agradecida concordaba con el agradecimiento de la familia celestial. El mundo, dice, conocía que habían estado con Jesús. Los hombres pecaminosos, arrepentidos, perdonados,
limpiados y santificados, eran asociados con Dios por medio de su Hijo. Los creyentes trataban fervientemente de recibir y obedecer toda palabra de Dios. Llenos de amor por su Redentor, procuraban como su más alto objeto ganar almas para Cristo. Así que podemos ver muchas cosas positivas que tenía esta iglesia. Tenían un amor sentido, vivo y ferviente. ¿Qué piensan ustedes hoy en día? ¿Tenemos esto nosotros? Dice que Cristo estaba continuamente en su corazón. También dice que las personas que le rodeaban conocían que habían estado con Jesús. También nos hace pensar un poco porque ¿qué piensan las personas de nosotros cuando nos ven? ¿Piensan que hemos estado con Jesús? Dice también, los hombres pecaminosos, fíjense, hombres que estaban en el pecado, estaban mal, ahora arrepentidos, perdonados, limpiados y santificados, eran asociados con Dios por medio de su Hijo. Así que era algo positivo la conversión de las personas que llegaban por este fuerte mensaje. También dice que los creyentes trataban de recibir y obedecer toda palabra de Dios. Hacían todo el esfuerzo posible por obedecer todo lo que Dios decía. Así que ahí también nos dice algo más. Y se esforzaban por ganar almas para Cristo. Ahora la última cita. Pero después de un tiempo, el celo de los creyentes, su amor a Dios y entre ellos, fíjense, ¿no?, empezó a disminuir. Penetró, dice, la frialdad en la iglesia. ¿Saben? Ahí Jesús en Mateo 24 dice que el amor de muchos se enfriará. Bueno, dice que penetró la frialdad en la iglesia. Surgieron divergencias y los ojos de muchos dejaron de contemplar a Jesús como autor y consumador de su fe. Las masas que podían haber sido convencidas y convertidas por la práctica fiel de la verdad, fueron dejadas sin amonestación. ¿Y por qué se dejan estas almas sin amonestación? Bueno, obviamente porque el creyente no está bien. Y porque no está haciendo su trabajo. Entonces, fue cuando el testigo fiel dirigió su mensaje a la iglesia de Éfeso. Su falta de interés por la salvación de la gente demostraba que había perdido su primer amor. Así que cuando hoy en día no tenemos amor por el prójimo, no tenemos amor por predicarle el mensaje a las personas que están a nuestro alrededor, si no estamos en armonía, si no hemos dejado un pecado, todo eso está demostrando que no tenemos amor por la persona que está a nuestro lado, porque le estamos dando un mal ejemplo. Y por lo tanto, como dice allí, había perdido su primer amor. Ahora dice, porque nadie puede amar a Dios con todo el corazón, la mente, el alma y las fuerzas, sin amar a aquellos por quienes Cristo murió. Dios los llamó a arrepentirse y a hacer las primeras obras, o quitaría su candelero de su lugar. Bueno, aquellos que han estado los miércoles con nosotros podemos comprender también un poco esto cuando habla algo similar con la parábola de los talentos. Que Dios le ha dado talentos a todos, unos tienen más, otros menos, pero finalmente, si ese talento no es ejercitado, ¿qué decía la parábola de los talentos? Finalmente, le iba a ser quitado, ¿verdad? Entonces, es para meditar ahora, en este momento, finalmente con este mensaje que es maravilloso,
pero que nos hace pensar que si no hacemos lo que tenemos que hacer, finalmente Dios va a quitar el candelero de cada uno. Y este es un mensaje también que es un candelero que va a la iglesia. Así que es una amonestación general. Pero podemos correr en riesgo de que el candelero también sea quitado individualmente de cada uno. O en este caso el talento también, como mencioné. Así que bueno, este mensaje, hermano, es para meditar, finalmente, ¿no? Es algo hermoso que nosotros podamos asimilar el mensaje de tener el fervor y la fuerza que tuvo la iglesia en esa época, y que nosotros podamos contagiarnos de ese fervor, pero que también meditemos que si no estamos haciendo las cosas bien, que ahora es el tiempo de arrepentirse y volver a tener ese primer amor del cual el Señor dijo que debemos obtener, ¿verdad? Que debemos adquirir nuevamente si estamos apagados. Bueno, espero que este tema haya sido de bendición para todos, que para bien o para mal, que nos sirva, bueno, creo que mejor para bien, y bueno, que podamos salir beneficiosos de este mensaje. Bueno, espero que la bendición de Dios les alcance a todos, así que les pido humildemente que nos arrodillemos para hacer la oración final del tema. Pablo. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias Señor porque tú siempre tienes palabras para cada uno de nosotros. Padre, queremos rogar que todo lo que hemos escuchado hoy, que todo lo que hemos leído también a través de tu palabra, puede causar un efecto positivo en nuestras vidas, Señor. Padre, rogamos que tu Santo Espíritu, el cual has dejado libre en la tierra, que pueda trabajar en cada corazón, que pueda ayudarnos, Señor, a convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Que podamos poner nuestras vidas en armonía con este mensaje, Señor. Ayúdanos a tener el fervor que tuvo la iglesia en ese tiempo y que podamos también tenerlo ahora nosotros. Y Padre, si hemos dejado el primer amor, si no está el primer amor en nuestras vidas, háznoslo ver, Señor. Ayúdanos a examinar nuestra vida, ayúdanos a arrepentirnos de ello y que podamos poner nuestra vida en armonía con tu voluntad. Señor, también pedimos por aquellos que han escuchado el tema a través de las redes o cuando lo escuchen, que pueda ser de bendición para sus vidas y que también puedas trabajar en sus corazones por medio del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, por tu palabra. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bienvenidos a todos. Feliz sábado. Bueno, muy lindos los himnos que pudimos escuchar. Me gustaron mucho. Uno de ellos quería escoger para empezar, pero lo iban a cantar en parte especial, así que dejé que lo interpretaran ellos en la parte especial. Así que bueno, gracias. Muy lindo el himno. Bueno, el tema que tengo hoy para ustedes voy a hablar un poquito del mensaje de la iglesia de Efeso. Y bueno, vamos a empezar sin más. Pueden buscar Apocalipsis 2, versículos 1 al 4. Efeso, cada nombre de la iglesia tenía
eh, un nombre simbólico y significa, Efeso, significa deseable. Bien. Es más que nada porque Apocalipsis 2. De eso completo sería de Apocalipsis 2, 1 al 7, que abarca toda la iglesia de Efeso. Bueno, dijimos que el significado era deseable. Y bueno, si nosotros pensamos un momento, debería ser nuestro deseo tener un carácter semejante al que nos dice este nombre, ¿no? Que sea un deseo nuestro tener estas características que vamos a leer en la iglesia de Efeso. Bueno, comienza así. Quisiera que... Ahí estaría. Vamos a comenzar allí. Fíjense que dice, escribe al ángel de la iglesia en Efeso. El símbolo de ese ángel en la iglesia de Éfeso, gracias, de Éfeso, es al jefe de la iglesia, sería, ¿no? O sea, cuando le dice, escribe al ángel en la iglesia en Éfeso, significa que está hablando primero al jefe de la iglesia. Así que así comienza este mensaje. Bien, ahora hace una descripción de Jesús. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, a su derecha, el que camina en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Así que acá va a haber un mensaje positivo en cuanto a lo que hace esta iglesia. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Bueno, fíjense las cantidades de cosas positivas que tiene esta iglesia de Éfeso. Dios conoce cómo trabaja, conoce su paciencia de la iglesia. Fíjense que no podía soportar a los malos en la iglesia y los había hallado mentirosos. Este es algo positivo para la iglesia. Ha sufrido, o sea que había pasado pruebas y dificultades y también había vuelto a tener paciencia en cuanto a esto y había trabajado arduamente por Cristo y no había desmayado, así que vemos cosas positivas. ¿Cuál es el regaño para esta iglesia? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Bueno, vamos a ver un poquito más con detalles esto a continuación. Pero esto no es algo bueno, esta reprensión de Dios. Porque si esto se prolonga, realmente se convierte en algo muy negativo. ¿Qué sigue diciendo? Le da una exhortación o consejo a la iglesia de Éfeso. Dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Así que fíjense que si uno deja su primer amor, como leímos en el versículo 4, equivale a qué cosa, según dice el versículo 5, que está allí. Equivale a caer. ¿Y a quién solamente Dios le pide que se arrepienta? ¿A quién le dice Dios arrepiéntete? ¿Por qué Dios pide a las personas que se arrepientan? ¿De qué nos tenemos que arrepentir? Bien.
Ahora, podemos entender ese punto. Ahora dice, hace una invitación a escuchar lo que dice el Espíritu. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es algo que es común en cuanto a las palabras de Jesús. Jesús en los evangelios, en varias oportunidades, dijo, el que tiene oído, oiga, o que use su oído para oír, para prestar atención. Así que está bien lo que vuelve a decir aquí. ¿Cuál es la promesa, lo positivo de este mensaje? Dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. Una hermosa promesa para el que vence finalmente. Ahora, este mensaje era para la iglesia literal de ese tiempo, pero le vamos a hacer una aplicación también a este tiempo, que por eso lo vamos a estudiar, ¿verdad? Bueno, no se ve bien la imagen, pero bueno, ahí es más o menos donde estaba la iglesia anterior, donde se encontraba esta iglesia de Efeso en ese tiempo. El país que está es Turquía, los rodean, hay otros países que quiero ver un poco mejor. Albania, Grecia, que está a la izquierda, que se ve como una pequeña isla, pero no alcanza a abarcar allí. En esa imagen. Bueno, Líbano, Irak, un poco más a la derecha de donde está marcado. Bueno, todo en esa zona. Esta es una imagen ahí del Coliseo, donde Pablo predicó, según dice la Escritura, aproximadamente como unos 3 años. Esto es una de las estructuras que hoy en día todavía están allí. Bueno, interesante que Pablo estuvo allí predicando y fíjense cómo todavía eso ha durado. Bueno, ¿qué denunciaba Pablo en ese lugar, en Éfeso? Bueno, estaba la diosa de la fertilidad Artemis. Diana era la diosa de la luna. Las inscripciones de la época la describen como la diosa salvadora y la madre de los dioses. En el arte de la época se le representa como una mujer con muchos, ya alcanzan a ver en la imagen, y con un infante en sus brazos. No es coincidencia que fue en el concilio de Éfeso, en el año 431 después de Cristo, que la Iglesia Católica proclamó que la Virgen María es la Madre de Dios. En el arte de la Iglesia Católica, a María se le pinta como una madre con el niño en sus brazos. Así que podemos ver que de allí se saca esta idea que la Iglesia hasta el día de hoy la mantiene, la Iglesia Católica, pero viene de esta adoración a estos dioses falsos. Un poco sobre cómo era la estructura de ese templo de la diosa Diana que había en esos tiempos, en el que Pablo también predicaba allí. Y fíjense la estructura que era. Hoy en día no se mantiene de esa manera, pero así era, ¿no? Y fíjense cómo era la construcción de esa época, ¿no? Todo las dimensiones que tenía y cómo la economía también dice que giraba en torno a la oración de esta diosa. Y cuando Pablo les predicó en ese tiempo, mucha gente se enojó con Pablo y tuvo una gran lucha ahí Pablo y pasó grandes pruebas, y también los seguidores de Cristo que estaban allí con Pablo pasaron por dificultades por denunciar la adoración hacia esta diosa. Bueno, es un poco de información que nos va a venir bien. Ahora, la iglesia de Éfeso abarcó aproximadamente desde el año 31 hasta el año 100 de nuestra era. ¿Qué dice el Espíritu de Profecía en cuanto a esto? En cuanto al mensaje de las iglesias, como para dar una introducción a este mensaje que vamos a comenzar. Dice, si escucharan lo que el Espíritu dice a las iglesias, está hablando a los miembros, y meditaran en las instrucciones, en la instrucción dada a ellas, sus oídos serían cerrados, dice, a las tonterías y cosas sin sentido que les rodean.
tampoco las escucharían y repetirían esas cosas, mucho más las ansiarían. O sea, fíjense de cuántas cosas nosotros estamos hoy en día bombardeados, ¿no? Y de las cuales nosotros quizás dialogamos con las personas alrededor de cosas sin sentido, y que dice allí que sus oídos serían cerrados a esas tonterías. No le prestarían atención a esas cosas si escuchasen el mensaje a las iglesias. Ahora, dice que tampoco las repetirían y mucho más ansiarían seguir escuchar este mensaje a las iglesias. Así que podemos ver que esta cita es contundente, que es necesaria para comenzar el tema que vamos a estudiar ahora. Hay un título ahí, dice, sus obras y arduo trabajo de esta iglesia. La iglesia de Efeso era una iglesia activa y trabajadora. La palabra obras, que es erga, es la misma que usa Santiago para referirse a una fe que obra. Prestemos atención. Fíjense que es una iglesia que estaba trabajando, y vamos a ver un poco más, dice arduo trabajo. Vamos a ver que no era cómodo esto. La palabra que se traduce arduo trabajo se usa con frecuencia para referirse a los que hacen obra misionera bajo circunstancias extenuantes. O sea, podemos decir que no trabajaban cómodos. Y sabemos eso porque hemos leído ahí en Hechos de los Apóstoles todas las dificultades que se le presentaron a los discípulos y a los creyentes de esa época. Cómo eran perseguidos y cómo eran maltratados. Y aún así trabajaban. El significado de la palabra se deja ver en la descripción que dio el apóstol Pablo de su trabajo misionero en 2 Corintios 11, 23 al 28. ¿Alguno se acuerda de lo que dice allí? En lo que dice en 2 Corintios 11, 23 al 28. Bueno, vamos a leer para los que tenemos poca memoria, para que podamos entender cómo era este arduo trabajo de la iglesia o esta iglesia activa y comparemos con nosotros, para que podamos ver, a ver si estamos cerca de esto. En 2 Corintios 11, 23 al 28 dice cómo trabajaba la iglesia en ese tiempo. ¿Son ministros de Cristo? Como sabio hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin medida, en cárceles más, en muertes muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado en lo profundo de la mar. En caminos muchas veces, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en la mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en hambres y sed, en muchos ayunos, en fríos y en desnudos. Sin otras cosas, además, lo que sobre mí se agolpa cada día, la solicitud de todas las iglesias. Así que podemos decir que ¿cómo es que trabajaba esta iglesia? ¿Cómo eran esas obras y ese arduo trabajo? Esto nos hace pensar un poquito, porque así era que trabajaba la iglesia y bueno, hoy en día estamos en una situación demasiado cómoda y bueno, cómo Dios nos llama la atención a cómo debemos trabajar en esta época. Debemos aprovechar la tranquilidad que tenemos, porque si vienen tiempos difíciles, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a trabajar así como el apóstol Pablo trabajó bajo estas circunstancias o vamos a abandonar la fe? Bueno, creo que no hace más comentario, no hace falta un mayor comentario que lo que le hemos leído. También dice, la iglesia de Efeso trabajó arduamente en la obra misionera casi hasta el punto de quedar exhaustos. Esta idea se deja ver en el versículo 3.
a donde Jesús elogió a la iglesia diciéndole que has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Trabajaban con amor hacia Jesús y no habían desmayado, luchaban por dar el mensaje. ¿Qué más? ¿Qué nos dice sobre esta iglesia? La paciencia de Éfeso. Dice, hay dos palabras griegas que se traducen paciencia en la escritura. Una es la palabra macrotumía y la otra es hupomone o upomone. La palabra macrotumía se traduce correctamente paciencia, pero la palabra hupomone se debe traducir como perseverancia o persistencia. Esta palabra aparece 2 veces en el mensaje a la iglesia de Éfeso, en los versículos 2 y 3. Es la misma palabra que aparece en Hebreos 12:1, Santiago 5:11, Apocalipsis 13:10, Mateo 24:13. Un buen comienzo no nos gana una carrera, solo los que perseveran hasta el fin ganan el premio. Ahora, ¿qué dice Hebreos 12:1? Dice, ahí está, lo puse en pantalla, lo pueden ver. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos. ¿Cuál era la nube de testigos que tenían, según dice acá Hebreos 12:1? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Y dónde los menciona? Ah, bien, en Hebreos 11, bien. Esa gran todos esos hombres que menciona ahí en Hebreos 11, ¿la pasaron bien? Bien. Así que podemos ver que esta palabra de Apocalipsis, que la menciona la palabra hupomone, que la menciona en los versículos 2 y 3, es casi similar a estos hombres de fe que sufrieron anteriormente ahí, ¿no? Que ya sabemos, Abraham, bueno, voy a mencionar Elías, Moisés, bueno, menciono otros personajes también. Entonces decía, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia, ahí está la palabra upomone, la carrera que tenemos por delante. ¿Qué más dice de esta iglesia? No podían soportar a los malos. La iglesia de Éfeso no toleraba a los que enseñaban herejías o error, pues protegía la sana doctrina comparando toda enseñanza con la palabra de Dios. El apóstol Pablo les dijo a los ancianos de Éfeso que velaran, pues iban a entrar en medio de ellos lobos rapaces que enseñarían cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Ahí en Hechos 20, versículos 28 al 30. La iglesia apostólica comparaba toda enseñanza con la palabra de Dios y reprendía a los que practicaban el pecado. ¿Se acuerdan de un ejemplo bíblico ahí? No sé si está bien, pero me acuerdo ahí de Ananías y Zafira en Hechos, ¿no? Que, bueno, no estaban bien con Dios y habían mentido y Pedro los reprendió y como ellos no se arrepintieron, bueno, les tocó pasar por la muerte, murieron allí en ese instante, ¿no? Así que esta iglesia verdaderamente, de la forma en que predicaba y trabajaba, no soportaba a los malos y a las personas que estaban haciendo mal las cosas. Y el Espíritu también los rechazaba, obviamente. Lo hacían por amor al nombre de Jesús. No cabe duda que la iglesia apostólica amaba el nombre de Jesús y estaba dispuesta a sufrir por él. En Hechos 5:41 nos dice que Pedro y Juan se gozaron de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Así que, no pasaron momentos fáciles los discípulos, pero asimismo trabajaban y lo hacían por el nombre. En Hechos 15:25 afirma que los que predicaban el Evangelio arriesgaron sus vidas por causa del nombre también. Y en Hechos 21:13 nos dice que los que predicaban el Evangelio estaban dispuestos a morir
por causa del nombre. Así que eran personas que trabajaban con sinceridad, con amor hacia Cristo y estaban dispuestos hasta dar sus vidas. ¿Qué pasaría si nosotros nos ponemos a pensar, estuvimos meditando ahí en la escuela sabática, ¿no? Que a veces nosotros decimos que sí estaríamos dispuestos a dar la vida por Dios, pero ¿qué pasaría? Meditemos un poquito. ¿Qué pasaría si nos tuviéramos una prueba similar? ¿Estamos seguros que nosotros daríamos la vida por Cristo si nos tocara una circunstancia similar? Si tenemos dudas en cuanto a eso, creo que ahora es el momento de despejar esas dudas, de entregarnos al Señor y pensar realmente si soy sincero conmigo mismo, si me tocaría pasar por una prueba semejante. Ahora, sigue diciendo, ¿no? En cuanto a que dejó su primer amor, esta expresión nos hace pensar en el noviazgo y el matrimonio. A veces sucede que durante el noviazgo y los primeros años del matrimonio, el amor es fuerte, celoso y atento. Pero al pasar el tiempo, existe el peligro que el trabajo y demás actividades los lleve a dedicarse menos tiempo y atención, de modo que el primer amor se vaya desvaneciendo. Así que, bueno, lo compara con esto también, ¿no? Así que ahí tenemos para meditar aquellos que están casados, que puedan tener una similitud en cuanto a este punto. Ahora también hay otro más que también es importante. La iglesia de Efeso corría el peligro de trabajar hasta el punto de perder la conexión vital con Jesús. Esto nos recuerda la historia de María y Marta. Marta, dice, amaba a Jesús y trabajaba arduamente para atenderlo. Pero María se sentaba a los pies de Jesús para aprender del Maestro. El trabajar en pro del Evangelio y defender la ortodoxia doctrinal es importante, pero no a expensas de una relación viva y personal con Cristo Jesús. El siguiente versículo nos dice que perder el primer amor equivale a caer. Ahora, lo había mencionado anteriormente, y bueno, vamos a ver por qué es que equivale a caer. Apocalipsis 2:5. Voy a leer nuevamente. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Bueno, comienza allí. Quitaré tu candelero. ¿Qué significa eso? La iglesia perdería su posición como legítima representante de Cristo. Ahí tenemos unos versículos para leer. Marcos 5, 14 al 16. Marcos 4, 21 al 25. Lucas 8, 16 al 18. La iglesia había caído, pero la misericordia divina le dio una oportunidad de arrepentimiento también. Por eso le dijo, arrepiéntete de lo que has hecho. Pero ¿qué equivale que Dios quite el candelero? ¿Qué es lo que está quitando de la iglesia si no se arrepentía de ese pecado? Si quita el candelero, ¿cuál era la función del candelero en el santuario? Alumbrar. Y si quita la luz, ¿qué quita entonces de la iglesia? A Cristo. La verdad. Y también al Espíritu Santo. Bien. Así que podemos ver que estaba en una situación complicada la iglesia en cuanto a este punto. No era algo que se podía dejar pasar por alto. Más allá de que la iglesia estaba firme y trabajaba, pero estaba en peligro de que su candelero fuera quitado. Vamos a leer algo, creo más adelante lo tengo ahí
¿Qué más decía de esta iglesia? Bueno, ¿recuerdan que no soportaba a los nicolaitas? Los nicolaitas eran una secta que enseñaba que existe un dualismo radical entre el cuerpo y el alma. Creían que nada de lo que hicieran con el cuerpo podía contaminar al alma. Por eso enseñaban que los cristianos estaban libres de la ley y podían hacer como les plazca. Encontraremos que mientras que la iglesia de Éfeso en el siglo I rechazaba a los nicolaitas, la iglesia en el siglo IV los toleraba, porque después lo menciona más adelante. Ahí Apocalipsis 2:15. ¿Qué sostenían estos nicolaitas? Bueno, aquellos que enseñaban esta doctrina hoy tienen mucho que decir en cuanto a la fe y la justicia de Cristo, pero pervierten la verdad y la usan para servir la causa del error. Declaran que solo es necesario creer en el Señor Jesucristo y que la fe es todo lo que necesitamos, que la justicia de Cristo es la credencial del pecador, que esta justicia imputada cumple la ley por nosotros y que no estamos obligados a obedecer la ley de Dios. Esta clase afirma que Cristo vino a salvar a los pecadores y que nos ha salvado. Repiten vez tras vez, estoy salvo. Pero ¿están salvos mientras transgreden la ley de Jehová? No, pues el manto de la justicia de Cristo no encubre la iniquidad. Tal enseñanza es un engaño repugnante y Cristo llega a ser para estas personas una piedra de tropiezo, como ocurrió con los judíos. A los judíos porque no estaban dispuestos a recibirle como Salvador personal. Y a estos profesos creyentes en Cristo porque separan a Cristo y la ley y creen que la fe toma el lugar de la obediencia. Separan al Padre y al Hijo, los salvadores del mundo. Virtualmente enseñan tanto por precepto como por ejemplo que Cristo por su muerte salva a los hombres en sus transgresiones. Así que esta creencia de los nicolaitas es algo que se mantiene hoy en día en muchas personas que dicen que solamente somos salvos por fe, solamente. Pero olvidan de que los mandamientos de Dios, obviamente, si los cumplimos, nos alejan del pecado. El cumplir los mandamientos nos mantienen lejos del pecado. Bueno, antes de pasar a este punto, creo que me había olvidado de mencionar algo importante también. En cuanto a lo que mencioné anteriormente, cuando Dios decía que iba a quitar su candelero. Tengo que volver un poquito hacia atrás. ¿Qué es lo que sucedía con esta iglesia, lamentablemente? Que a medida que los creyentes, los principales, los apóstoles, iban muriendo o iban perdiendo su vida, lamentablemente, era en cuanto a lo que han dejado su primer amor, en cuanto a ese quería hacer el comentario, que han dejado su primer amor. La iglesia se fue debilitando porque los discípulos, a medida que iban muriendo, y ellos que iban dejándole sus ideales a otros, esas personas que iban teniendo sus ideales, por ejemplo, yo dejo a mi hijo, un decir, ¿no? Si tuviera un hijo, le dejaría a mi hijo la enseñanza y no le enseño bien, mi hijo después va a ser más débil cuando tenga sus hijos. Y así es que este amor se iba debilitando. Y bueno, y así es que a medida de que fueron pasando los años, los que iban quedando detrás, las generaciones eran cada vez más débiles y por lo tanto ese primer amor se fue perdiendo. Por eso es que Cristo lanzó esta reprensión para la iglesia y que había dejado su primer amor. Ahora esto nos hace pensar un poquito a nosotros, porque ¿cómo estamos preparando a las generaciones que están detrás de nosotros? Es para que pongamos en pie la responsabilidad que Dios nos ha depuesto en este tiempo, para que pensemos cómo vamos a dejar a las generaciones que siguen después de nosotros si nos toca morir. Entonces,
meditemos un poco en este asunto. Es tiempo ahora en el cual el Señor nos dice, arrepiéntete de donde has caído y haz las primeras obras. Si no tenemos el fervor que Dios requiere de nosotros, bueno, es tiempo de que nosotros podamos meditar ahora y podamos pedirle al Señor que nos ayude a adquirir ese fervor similar que tenían los discípulos de aquella época, para que las generaciones que siguen tras de nosotros puedan tener el mismo fervor que nosotros. Y si está, bueno, esto también estaba meditando anoche mientras leía el tema y me hizo acordar también ahí al libro de Tito, cuando Pablo le dijo algo allí a Tito. Le dejó un trabajo que tenía que hacer. A ver si lo encuentro. Ahí en Tito 1:5. Fíjense que Pablo buscaba personas, les preparaba de tal manera que tuvieran fervor por la causa de Dios y de la predicación del Evangelio, y tenían que hacer un trabajo importante estas personas que Pablo dejaba. Pero fíjense, Tito 1:5 dice, por esta causa, dice, te dejé en Creta, para que corrigieses lo que falta y pusieses ancianos por las villas, así como yo te mandé. O sea, Pablo le dejó una gran responsabilidad a Tito allí. Lo había dejado en Creta para que buscara personas y buscara grupos, y en cada grupo pusiera ancianos que mandaran la iglesia. Pero que, o sea, los dejó con ese fervor para que siguieran el mensaje. Dejó que buscaran ancianos para que esos ancianos tuvieran esa responsabilidad de mantener viva la fuerza de la iglesia, mantener vivo el fervor en la iglesia y que la iglesia trabajara por la causa del Evangelio. Es decir, Pablo hizo su trabajo bien y por eso confió en Tito. Dejó una persona responsable a cargo de ese arduo trabajo. Así que podemos ver acá, si meditamos bien y pensamos bien, este trabajo que algo así debe ser similar a la obra que se debe hacer en este tiempo. Dejar personas a cargo que tomen esa responsabilidad y que sigan adelante con este mensaje también, pero con fervor y firmeza. Bueno, finalmente, vamos a hablar un poco de lo positivo de este mensaje. Dios le dijo al que venciere. La palabra Nikao significa ganar la victoria o conquistar y describe una lucha continua que culmina en victoria. ¿Bien? En Apocalipsis es un participio presente que significa el que continúa ganando la victoria. Vamos a leer ahí unos versículos. Vamos a leer Apocalipsis 5:5 para que podamos entender bien esta palabra Nikao, que significa ganar la victoria y conquistar, y que también describe como una lucha continua que se ganó, una victoria que permanece en el tiempo, porque esa es la victoria que le va a conceder Dios. Al que venciere le va a conseguir una victoria que sigue en el tiempo. Apocalipsis 5:5 dice, y uno de los ancianos me dice, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido, ahí viene esa palabra Nikao, para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Quién fue el que venció allí? La raíz de David. ¿Quién fue el que venció? Y perseveró bien. Así que finalmente es una gran promesa para esta iglesia. Al que venciere, bajo estos principios que le ha dado a esta iglesia, va a ser una victoria permanente que continúa. Y por eso acá, que se vuelva a mencionar acá, esta palabra Nikao, que ha vencido para abrir el sello, Jesús venció y esa victoria fue una victoria que continuó en el tiempo, persistió
y ya ganó y siguió. Y es una victoria que hasta el día de hoy se festeja. ¿Bien? Bueno, hay otros versículos allí, pero quería leer ese. También está ahí el de Apocalipsis 15:2. Bueno, a ver, lo voy a leer. Apocalipsis 15:2. ¿Qué dice? Así nos queda bien claro. Y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria de la bestia y de su imagen y de su señal y del número de su nombre, estaban sobre el mar de vidrio teniendo las arpas de Dios. Bueno, acá está describiendo al pueblo de Dios que ha vencido, que finalmente se lo ve sobre el mar de vidrio, y fíjense, dice que han alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen. Sabemos que esta victoria que van a alcanzar sobre la bestia y su imagen va a ser una victoria que van a tener que ganar esta victoria y van a tener que luchar por tener esa victoria. Porque no va a ser va a ser una prueba de un solo día. Va a ser una prueba de mucho tiempo y esa victoria tiene que persistir desde el principio hasta el fin, desde que comienza la prueba, ¿verdad? Por eso que dice aquí que habían alcanzado la victoria de la bestia y de su imagen y de su señal y de su número, de su nombre, y estaban sobre el mar de vidrio. Bien, así que ahí podemos entender que al que vence es una victoria que continúa en el tiempo y que no es una victoria fácil, por lo que ven, pero persisten en obtener la victoria. Ahora habla sobre el paraíso de Dios. La palabra paraíso se encuentra tan solo 3 veces en el Nuevo Testamento. En Lucas 23:43, en 2 Corintios 12:4 y Apocalipsis 2:7. En Génesis 2:8 al 10, la Biblia Septuaginta usa la palabra para describir el huerto del Edén. El paraíso no es un lugar intermediario entre el cielo y la tierra como creían los judíos de la época de Cristo. El apóstol Pablo explicó que el paraíso se encuentra en el tercer cielo a donde mora Dios. Y una comparación entre Apocalipsis 2:7 y Apocalipsis 22:2 te muestra claramente que el árbol de la vida se encuentra en la presencia misma de Dios. Así que bueno, ahí menciona el paraíso de Dios. Bueno, estas son las últimas cosas positivas de la iglesia. Vamos a terminar entonces con una conclusión en cuanto a todo lo que hemos leído y analizado en el tema de hoy. Esto está en tomo 6, páginas 421 y 423. Al principio dice, lo que distinguía a la iglesia de Éfeso era la sencillez y el fervor de un niño. ¿Vieron cuando los niños quieren aprender algo? Cómo insisten, están ahí saltando y dicen, bueno, enséñame, a ver, contame y decime cómo es esto, ¿verdad? Bien. Manifestaba hacia Cristo un amor sentido, vivo y ferviente. Los creyentes se regocijaban en el amor de Dios, porque Cristo estaba continuamente presente en su corazón. Alababan a Dios y su actitud agradecida concordaba con el agradecimiento de la familia celestial. El mundo, dice, conocía que habían estado con Jesús. Los hombres pecaminosos, arrepentidos, perdonados, limpiados y santificados, eran asociados con Dios por medio de su Hijo. Los creyentes trataban fervientemente de recibir y obedecer toda palabra de Dios. Llenos de amor por su Redentor, procuraban como su más alto objeto ganar almas para Cristo. Así que podemos ver muchas cosas positivas que tenía esta iglesia. Tenían un amor sentido, vivo y ferviente. ¿Qué piensan ustedes hoy en día? ¿Tenemos esto nosotros? Dice que Cristo estaba continuamente en su corazón. También dice que las personas que le rodeaban conocían que habían estado con Jesús. También nos hace pensar un poco porque ¿qué piensan las personas de nosotros
cuando nos ven. ¿Piensan que hemos estado con Jesús? Dice también, los hombres pecaminosos, fíjense, hombres que estaban en el pecado, estaban mal, ahora arrepentidos, perdonados, limpiados y santificados, eran asociados con Dios por medio de su Hijo. Así que era algo positivo la conversión de las personas que llegaban por este fuerte mensaje. También dice que los creyentes trataban de recibir y obedecer toda palabra de Dios. Hacían todo el esfuerzo posible por obedecer todo lo que Dios decía. Así que ahí también nos dice algo más. Y se esforzaban por ganar almas para Cristo. Ahora la última cita. Pero después de un tiempo, el celo de los creyentes, su amor a Dios y entre ellos, fíjense, ¿no?, empezó a disminuir. Penetró, dice, la frialdad en la iglesia. ¿Saben? Ahí Jesús en Mateo 24 dice que el amor de muchos se enfriará. Bueno, dice que penetró la frialdad en la iglesia. Surgieron divergencias y los ojos de muchos dejaron de contemplar a Jesús como autor y consumador de su fe. Las masas que podían haber sido convencidas y convertidas por la práctica fiel de la verdad, fueron dejadas sin amonestación. ¿Y por qué se dejan estas almas sin amonestación? Bueno, obviamente porque el creyente no está bien. Y porque no está haciendo su trabajo. Entonces, fue cuando el testigo fiel dirigió su mensaje a la iglesia de Éfeso. Su falta de interés por la salvación de la gente demostraba que había perdido su primer amor. Así que cuando hoy en día no tenemos amor por el prójimo, no tenemos amor por predicarle el mensaje a las personas que están a nuestro alrededor, si no estamos en armonía, si no hemos dejado un pecado, todo eso está demostrando que no tenemos amor por la persona que está a nuestro lado, porque le estamos dando un mal ejemplo. Y por lo tanto, como dice allí, había perdido su primer amor. Ahora dice, porque nadie puede amar a Dios con todo el corazón, la mente, el alma y las fuerzas, sin amar a aquellos por quienes Cristo murió. Dios los llamó a arrepentirse y a hacer las primeras obras, o quitaría su candelero de su lugar. Bueno, aquellos que han estado los miércoles con nosotros podemos comprender también un poco esto cuando habla algo similar con la parábola de los talentos. Que Dios le ha dado talentos a todos, unos tienen más, otros menos, pero finalmente, si ese talento no es ejercitado, ¿qué decía la parábola de los talentos? Finalmente, le iba a ser quitado, ¿verdad? Entonces, es para meditar ahora, en este momento, finalmente con este mensaje que es maravilloso, pero que nos hace pensar que si no hacemos lo que tenemos que hacer, finalmente Dios va a quitar el candelero de cada uno. Y este es un mensaje también que es un candelero que va a la iglesia. Así que es una amonestación general. Pero podemos correr en riesgo de que el candelero también sea quitado individualmente de cada uno. O en este caso el talento también, como mencioné. Así que bueno, este mensaje, hermanos, es para meditar, finalmente, ¿no? Es algo hermoso que nosotros podamos asimilar el mensaje de tener el fervor y la fuerza que tuvo la iglesia en esa época, y que nosotros podamos contagiarnos de ese fervor, pero que también meditemos que si no estamos haciendo las cosas bien, que ahora es el tiempo de arrepentirse y volver a tener ese primer amor del cual el Señor dijo que debemos obtener, ¿verdad? Que debemos adquirir nuevamente si estamos apagados. Bueno, espero que este tema haya sido de bendición
para todos, que para bien o para mal, que nos sirva, bueno, creo que mejor para bien, y bueno, que podamos salir beneficiosos de este mensaje. Bueno, espero que la bendición de Dios les alcance a todos, así que les pido humildemente que nos arrodillemos para hacer la oración final del tema. Pablo. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias Señor porque tú siempre tienes palabras para cada uno de nosotros. Padre, queremos rogar que todo lo que hemos escuchado hoy, que todo lo que hemos leído también a través de tu palabra, puede causar un efecto positivo en nuestras vidas, Señor. Padre, rogamos que tu Santo Espíritu, el cual has dejado libre en la tierra, que pueda trabajar en cada corazón, que pueda ayudarnos, Señor, a convencernos de pecado, de justicia y de juicio, que podamos poner nuestras vidas en armonía con este mensaje, Señor. Ayúdanos a tener el fervor que tuvo la iglesia en ese tiempo y que podamos también tenerlo ahora nosotros. Y Padre, si hemos dejado el primer amor, si no está el primer amor en nuestras vidas, haznoslo ver, Señor. Ayúdanos a examinar nuestra vida, ayúdanos a arrepentirnos de ello y que podamos poner nuestra vida en armonía con tu voluntad. Señor, también pedimos por aquellos que han escuchado el tema a través de las redes o cuando lo escuchen, que pueda ser de bendición para sus vidas y que también puedas trabajar en sus corazones por medio del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, por tu palabra. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.